nuestro tema, si lo ponen en la pantalla, es cómo deben ser los líderes de una iglesia. Ese es el título de la primera sesión que vamos a tener. Ubiquémonos. Ayer, con el grupo con el que me reuní, ayer les compartí la orden que Pablo le dio a Tito. En la pequeña carta que Pablo le escribió a Tito, en el capítulo 1 y en el versículo 5, el apóstol dice: te he dejado en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos o líderes. Esa pequeña frase sirvió para entender tres cosas. Para entender que no hay iglesia perfecta y que sin embargo todas las iglesias tienen el potencial de cumplir la gran comisión. La iglesia de Creta, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica y por supuesto que la iglesia de Murcia. La iglesia de Murcia no es una iglesia perfecta y con eso no los insulto, no los ofendo, solo digo la verdad, porque no hay iglesia perfecta. Si la encuentras y te haces miembro de ella, la echas a perder, porque no hay iglesia perfecta. Pero la iglesia de Murcia, siendo imperfecta, tiene el potencial para cumplir la gran comisión. Porque Jesucristo no hizo una locura cuando le dijo a los suyos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa tarea inmensa, inalcanzable en términos humanos, era posible, porque toda iglesia tiene el potencial. Número 2, para que ese potencial se muestre en toda su capacidad, hay que hacer una tarea: corregir lo deficiente. ¿Qué significa corregir lo deficiente? Significa enderezar, poner en orden, quitar lo que nos sobra y añadir lo que nos falta. Ahora, ese es un resumen apretado de lo que expliqué ayer. Así que si no lo entienden todo, le preguntan a los hermanos que asistieron ayer, ¿no? Pero hay que quitar lo que nos sobra y añadir lo que nos falta. Y para hacer eso hay dos caminos. El camino humano, una buena planificación, una gestión estratégica, los recursos, los presupuestos, los objetivos, la evaluación, la gestión, etcétera, etcétera. Si estuviéramos en una institución meramente humana, eso es lo que habría que hacer. Si fuéramos una empresa que tiene el negocio de conseguir adeptos, entonces tendríamos que irnos a una agencia de marketing para que nos haga toda una asesoría y nos dé el plan para tener éxito. Pero la iglesia no es una empresa de marketing. Entonces, el camino del Nuevo Testamento no está en los planes, en los objetivos, sino en las personas, en los que van a asumir las posiciones de liderazgo. Una iglesia depende de la calidad de sus líderes, depende de la forma como sus líderes se relacionan entre sí, porque los líderes son, en resumidas cuentas, los carbones encendidos y los ejemplos para los demás. Entonces, cuando pensamos en cómo desarrollar el potencial de una iglesia, necesariamente tenemos que enfocarnos en los líderes, en cómo son los líderes. Ese es el tema de esta noche. ¿Cómo deben ser los líderes de una iglesia? Y cuando digo líderes, me refiero a los que han puesto el hombro, a los que tienen la mano en el arado y a los que tienen el deseo de poner la mano en el arado. Así que esta noche la lección es para todos ustedes. ¿De acuerdo? Comencemos entonces. ¿Cómo
deben ser los líderes de una iglesia? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosa es la iglesia, en cuál es su característica más importante. Iglesias hay de todas las formas, de todos los tamaños y de todos los énfasis. Hagamos un recuento. Hay iglesias tradicionales que todavía usan sus himnarios y que ni siquiera tienen un instrumento musical. Estuve hace unos meses atrás en una ciudad en el Perú que se llama Cajamarca y me tocó predicar en la iglesia presbiteriana. Y me quedé sorprendido de que en esa iglesia no había órgano, no había batería, no había guitarra, no había nada. Y los hermanos se pusieron a cantar a capela y no sonaba bonito. Y entonces cuando terminó el servicio, le pregunté al pastor, ¿por qué no ha habido música? Y me dijo, porque nosotros alabamos al Señor con salmos. No me puse a discutir con él, porque yo no canto bonito, así que ¿para qué voy a discutir? Pero ahí tienes, una iglesia al estilo conservador antiguo. Pero también hay iglesias que remolinean y saltan y hacen acrobacias y dan la vuelta en trencito y todo se vuelve una locura, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿La una o la otra? No. Lo importante aquí no es la forma, sino cuál es la esencia. ¿Qué es lo más importante en una iglesia? ¿La doctrina? ¿La música? ¿El poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo más importante de una iglesia? El Señor Jesucristo en Juan 13:35 dijo, en Juan 13:35 dijo, no sabemos qué dijo porque mi hermano no lo pone. En Juan 13:35 dijo, ¿qué dijo? Tam. Ok, ya viene. ¿Dónde te fuiste? Sigue. Ahí está. En Juan 13:35 Jesucristo dijo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Este versículo ustedes lo han leído muchísimas veces. Este versículo dice que la iglesia se define con la palabra relación. La relación que tenemos con Dios y las relaciones que establecemos los unos con los otros. Lo más importante en una iglesia son las relaciones. La relación vertical con Dios, las relaciones horizontales los unos con los otros. Una iglesia con ingentes recursos de dinero, pero que no ama a Dios como Él merece ser amado. ¿Será una iglesia viva? ¿Será un museo? Una iglesia con un edificio enorme, con una congregación grandísima, donde nadie conoce a nadie, sino que vienen para ser espectadores del show que se ofrece una vez a la semana. ¿Será una iglesia viva? La iglesia es iglesia en tanto que cultiva relaciones fraternales. Y eso significa que la forma como los líderes interactúan entre sí, la manera como ustedes se relacionan el uno con el otro, va a marcar si somos carbones encendidos y si somos el laboratorio de ensayo donde se demuestra que el Evangelio de Dios es vivible. Porque una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo.
O sea, si le decimos a la gente que Dios es amor, si le decimos a la gente que nosotros somos hermanos en la fe y que la mayor característica es que nos amamos unos a otros, y la gente viene curiosa para sentir el calorcito del amor y nos encuentra que a este lo miro bien, pero a aquel lo miro a la distancia porque me cae chinche. ¿Se dice así aquí? Me cae chinche, esa es una expresión peruana. Me caes chinche, me caes mal, me caes gordo, me eres antipático. Porque no todas las personas son simpáticas. O sea, para algunos de ustedes dicen, el pastor Miguel me cae bien. Pero para otros es posible que digan, pero qué pesado este. Ya, de verlo nomás ya me cayó mal. Eso es normal. Pero si un incrédulo entra y percibe que el aroma, que la atmósfera mayoritaria es la de una especie de una paz armada, entonces va a decir, Dios no está aquí. Porque lo más importante en una iglesia son las relaciones. Así que la iglesia es poderosa por cuánto amor comparte. ¿Me escucharon? Lo digo en cámara lenta. La iglesia es poderosa por cuánto amor comparte. No por cuántos dones, no por cuántos ministerios, no por cuánto fuego, por cuánto amor. La iglesia es poderosa por la calidad de sus relaciones. ¿Me entendieron? Ok, entonces miren este versículo. Ponlo por favor. Ponlo por favor. Ok. Vamos. La iglesia está compuesta por personas que tienen una relación con Dios y que tienen relaciones fraternales con los demás. ¿Sigue? La iglesia se define por la calidad de relaciones que cultiva. ¿Sigue? Desde el comienzo, el plan del Señor Jesús fue que la misión, la gran comisión, se hiciera en un compañerismo relacional, de dos en dos. Nunca la idea de Jesús fue que lo hicieras a toda costa. Si no quieren venir, no me importa, yo me voy. No, acá lo que hay que hacer es predicar. Eso de abrazarnos, de besarnos, de querernos, yo no estoy para eso, yo estoy para predicar. No. La idea de Jesús fue que la misión se hiciera dentro de una atmósfera de fraternidad. Ahora sí, póngalo por favor. Entonces, miremos este versículo. Dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero, márcalo por favor, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué le aporto a la iglesia? ¿Cuál es mi contribución? No estoy hablando de los diezmos y las ofrendas. No estoy hablando de tus talentos y capacidades. No estoy hablando de tu tiempo o de tu servicio. Estoy hablando de qué aportas a la unidad de la iglesia. De que si tú eres una persona para amar a los demás o una persona para cargar, a la que hay que llevar sobre algodones, porque si te hacen algo, te ofendes, te resientes, te condueles. ¿Han visto ustedes a esos hermanos que si no los saludan se ponen tristes? Que si no les prestan atención sienten que nadie los quiere. ¿Qué están aportando? ¿Están aportando algo positivo
o están poniendo una carga pesada en los demás. Entonces Pablo dice, cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. ¿Qué cosa aporto al trabajo de la iglesia? ¿Qué cosa aporto al amor fraternal? Lo que aporto puede ser oro, plata, piedras preciosas, o lo que aporto puede ser madera, heno u hojarasca. ¿Cómo hago para que mi vida aporte cosas positivas? Para que mi vida sea una verdadera contribución a la gran comisión. Para ello, tengo que, póngalo por favor, tengo que tener, número 1, motivaciones correctas. Estamos hablando de lo interior, de por qué quiero servir al Señor. El caso de la iglesia de Corinto. Dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Cada uno de esos hermanos, identificados con algún líder, querían servir. Estaban allí para servir y para pelear. ¿Cuáles eran sus motivaciones? Que su bando se imponga, tener la razón, ser más preeminentes. ¿Cuáles son tus motivaciones para servir al Señor? Para sobreedificar correctamente, tienes que tener motivaciones correctas. Y la única motivación correcta es el amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, ese versículo no siempre es bien entendido. Algunos hermanos suponen que eso significa que estudiar la Biblia, estudiar la doctrina, tener una inquietud por saber, eso es orgullo. Que lo único que tengo que hacer es fluir en amor. El versículo está diciendo, si tienes el orgullo de pensar que estás bien, que ya sabes todo y que nadie te va a enseñar, eso no sirve para nada. Lo que siempre sirve es el amor, la motivación correcta. Hacemos las cosas por amor a Dios y por amor a los hermanos. Amar a Dios. ¿Alguien puede discutir que es bueno o es malo amar a Dios? No, amar a Dios es recontra bueno. Amar a los hermanos, a todos los hermanos. Amar a los fáciles de amar, sí. A los difíciles de amar. ¿Conoces a alguna persona difícil de amar? Hay que servirla. Hay que ser paciente. Hay que ser perdonador. Porque la motivación correcta es el amor. ¿Me entendieron? Si yo quiero sobreedificar correctamente, tengo que tener motivaciones correctas. Pero número 2, tengo que tener, obediencia real. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La obediencia real es la que obedece antes de comprender. ¿Qué es la obediencia que Jesús enseñó a sus discípulos? ¿Cuántas veces pidió que hicieran algo y luego el Evangelio aclara? Y los discípulos hicieron esto aunque no lo entendieron al principio, y después de que Jesús partió, todo se les hizo claro. Por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ustedes conocen esa historia. Jesús comisiona a 2 discípulos a la tarea de ir, sacar a un burrito y traerlo para que él se suba y entre a la ciudad. Y les dice, si el dueño les pregunta ¿a dónde van?
le van a decir que el Señor lo necesita. Entonces el Evangelio de Juan dice que Pedro y Juan fueron, desataron al pollino, se lo empezaron a llevar y salió el dueño. Dijo: ¿a dónde van? Y ellos dijeron: el Señor lo necesita, vaya. Y luego Juan aclara: y los discípulos hicieron esto, aunque al principio no lo entendieron, porque más tarde, cuando Jesús resucitó, se dieron cuenta que era el cumplimiento de la profecía de Zacarías. La obediencia real es una obediencia que no está condicionada a comprender. Nosotros obedecemos los mandamientos de Dios no porque los entendemos, sino porque son de Dios. Si Dios te dijera: ponte de cabeza, tendrías que ponerte de cabeza. Pero Dios no te dice que te pongas de cabeza. Dios te dice que seas santo en toda tu manera de vivir, que es más difícil que pararse de cabeza. Dios te dice que tienes que amarlo con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Amar a Dios es más difícil que pararse de cabeza. La obediencia real es esa que se implementa sin que yo lo entienda. ¿Comprende? Cuando yo tengo motivaciones correctas, cuando yo trato de practicar la obediencia real, entonces yo estoy siendo una piedra viva dentro de mi iglesia. Estoy contribuyendo a que mi iglesia sea el edificio espiritual que puede albergar a todas las personas que lleguen. Número 3, necesito tener un compromiso efectivo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Miren, queridos hermanos, la iglesia no es un trabajo en términos humanos. O sea, yo hago esto a cambio de. Eso es un trabajo humano. Ustedes tienen oficios, tienen empleos y lo hacen por vocación, porque son buenos, porque les gusta servir. ¿Verdad o mentira? Lo hacen porque les pagan. O sea, tú emplearías tu tiempo en hacer la tarea diaria que haces si no te pagarían, ni que fueras millonario. O sea, en el término humano, todo trabajo es remunerado. En el servicio a Dios, el servicio se entiende como un privilegio. Y entonces mi compromiso real es que yo hago más de lo que me piden. Eso, post pandemia, es una virtud que necesitamos recuperar. La pandemia nos generó la facilidad de las redes. Las redes nos generó la ilusión de que podemos ser iglesia virtual. Pero la iglesia es congregacional. El servicio es tiempo, recursos, fuerzas invertidas, no solo sentarse en la pantalla. Con eso estoy diciendo que hay que abandonar las nuevas tecnologías. No, hay que aprovecharlas, pero no hay que conformarse con ellas, porque necesitamos mostrar un compromiso efectivo. Número 1, motivaciones correctas. Número 2, obediencia real. Número 3, compromiso efectivo. Número 4, llenura del Espíritu Santo. Mira la lista, por favor. Mira la lista. Mira cada una de esas características. Motivación correcta, obediencia real, compromiso efectivo, llenura del Espíritu Santo. Suma 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el resultado? El resultado de estos 4 puntos es imitar a Cristo. Porque
Motivaciones correctas, las de Jesús. Obediencia real, la del Señor Jesús. Compromiso efectivo, la de Jesucristo. Llenura del Espíritu Santo, el bautismo de Jesús. O sea, las 4 características representan a Jesucristo. Y cuando yo quiero tenerlas, lo que estoy haciendo es tratar de imitar a Cristo. Un líder, no importa la posición que tenga, el ministerio que realice, no importa. Un líder tiene que imitar a Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces, si imitas a Cristo, tú vas a poder decir: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Miren, sacamos a este versículo de toda la historia que les he contado, de toda la explicación que les he hecho. ¿Ok? No, este versículo no está en la Biblia. Olvídense de él. Yo vengo esta noche, me paro delante de ustedes, los miro y les digo: imítenme. Imítenme. ¿Les va a caer bien ese pedido o les va a caer mal? ¿Qué se habrá creído esto? ¿Quién es para imitarlo? ¿Qué? ¿Se cree perfecto? Pero si lo ponemos en el contexto, imítenme como yo imito a Cristo. Cristo tiene que ser visible para los hermanos nuevos que llegan. Cristo tiene que ser visible para los hermanos que están creciendo, que están madurando. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo puedo ubicar? Ayer le decía al grupo que estuvo conmigo que ya tengo más de 40 años como pastor. Empecé bien jovencito. Mi papá era pastor. Entonces él me empujó. Ya a los 18 años ya estaba haciendo campañas. Por eso tengo tantos años en el ministerio. Miren, yo he visto cantidad de predicadores, uno más talentoso que el otro. Pero si me preguntas: Miguel, para ti, ¿quién se parece a Cristo en la tierra? Yo no dudo, ¿eh? Yo digo Marta, porque ella me da un servicio que nadie me da, porque me cuida como nadie me cuida, porque sabiendo lo complicado, chinchoso, fastidioso que yo soy, dice que me ama. O sea, si ustedes conocieran cómo soy, ustedes le darían a Marta un premio. Se parece a Cristo. Yo veo a Cristo a través de Marta. Entonces Marta puede decirme: Miguel, imítame a mí como yo imito a Cristo. Todo líder, toda persona que va a servir al Señor, tiene que ser consciente que la tarea es imitar a Cristo. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro deber. ¿Imitarlo en qué? Imitarlo en su carácter. Imitarlo en su manera de pensar. Imitarlo en su compromiso. Retrocedo. Imitar a Cristo. Juan dice que el Señor Jesús anduvo haciendo bienes, milagros y cosas poderosas en todo lugar, tanto que los libros de la humanidad no alcanzarían para contar todo lo que Jesús hizo. Entonces digo, hay que imitar a Cristo. Y tú piensas en sus milagros, en su palabra sabia, en sus hechos poderosos. Esos vienen por añadidura. En eso no lo tienes que imitar, porque esa es una gracia que Él te da. Tienes que imitarlo en su carácter, que es una cosa muy diferente.
Tienes que imitarlo en su pensamiento. Tienes que imitarlo en su compromiso. ¿Me están entendiendo? Imitar a Cristo. Por ejemplo, dice Romanos 5:5 que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Cuando tú le dices a una persona, te amo, puedes amarla con el amor humano o puedes amarla con el amor de Dios. Todos los creyentes tenemos esa capacidad. Podemos amar con el amor humano o podemos amar con el amor de Dios. Cuando amo con el amor humano, ese amor tiene sus altibajos. Unas veces está súper fuerte y entonces, wow, soy el tipo más amoroso que existe. Y otras veces está en una hondura y entonces parece que no te amo, porque ni te miro ni te hablo. Cuando amo con el amor de Dios, la Biblia dice que el amor de Dios se expresa a través de 2 puntos: la paciencia, la bondad. Primera de Corintios, capítulo 13. Se lo deben saber de memoria. El amor no es jactancioso, no guarda rencor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor es paciente y bondadoso. El amor tiene 7 características de oposición. No es, no es, no es. Solo tiene 2 expresiones positivas. El amor es paciente, el amor es bondadoso. Amar con el amor de Dios significa ser paciente y bondadoso con todas las personas. Cuando alguien te dice, te amo, pero no te tiene paciencia, amor humano. Cuando alguien te dice, te amo, pero no hace nada por servirte, amor humano. Cariñito, como el bolero, cariño bueno, cariño que se va. El amor de Dios es un amor paciente y bondadoso. Y cuando yo quiero tener el carácter, el pensamiento, el compromiso de Cristo, tengo que amar a las personas con el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que tengo que ser paciente y bondadoso con todas las personas. Y para ser paciente y bondadoso, necesito desarrollar la mente de Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, la tenemos, pero hay que cultivarla, hay que desarrollarla. Nosotros acabamos de inaugurarnos como abuelos. El Señor nos dio 3 hijas, Isabel, Débora y Valeria. En mi tierra se dice, si solo tienes hijas, que eres un chancletero. Dice, yo soy un chancletero graduado, porque solo tuve hijas, 3. De pronto, mi hija mayor, que ya tiene varios años casada, quedó embarazada, la acompañamos durante todo el embarazo y hace 8 meses aterrizó en el planeta Tierra Santiago, primer varón, Santiago. Lo miré, me miró. Miren, Santiago, yo tengo una foto de bebito y ustedes miran a Santiago y me miran, ese es mi clon. Ahora, como nosotros somos abuelos chochos, entonces Marta ve una foto de Santiago y dice, mira su mirada, es inteligente, mira cómo agarra la bolita, este chico va a ser sabio. O sea, nosotros estamos preveyendo
que Santiago va a ganar el premio Nobel, porque creemos que es súper inteligente. Pero ¿basta con creer? Hay que cultivar esa inteligencia. Hay que educarlo, hay que formarlo para que el potencial que Dios le ha dado alcance su mayor nivel. Olvídense de Santiago. Piensen en ustedes. Ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Saben lo que es eso? Pensar como Cristo. Entender la vida como Cristo. Analizar las circunstancias del mundo desde la perspectiva de Cristo. O sea, ser recontra ultra archivati sabios. Pero ¿cuántos creyentes analizan la vida en términos humanos y ven las cosas que suceden a partir de clichés que escucharon aquí o allá? Tienes la mente de Cristo, pero tienes que cultivarla, tienes que desarrollarla, y la única manera de hacerlo es a través del estudio de la Biblia, del estudio de la doctrina, de la reflexión sobre las verdades de Dios. Y nosotros los latinos tenemos como una flojera por estudiar. Hablaba con un amigo mío que pastorea en Minnesota y me decía hace unos días: estoy frustrado porque acabo de sacar un doctorado en teología y he preparado una exégesis de Gálatas y le he ofrecido el curso a la iglesia y no he tenido ni un solo alumno. Y yo le digo: ¿y qué vas a hacer? No sé qué voy a hacer. ¿No quieres que te enseñe el curso a ti? No, no quiero, le dije, ya sé. Tenemos una dificultad para estudiar. Más fácil nos parece sentir, más fácil nos parece dejar que el Espíritu nos ilumine. Que ilumine tu mente significa que estudies la palabra, que estudies la doctrina, que reflexiones sobre las verdades de Dios. Así es como cultivas la mente de Cristo. Y como líderes tenemos que sentir lo que Jesús sintió, ese amor por los perdidos, ese compromiso con la iglesia, esa pasión por extender el reino. Fíjense lo que significa imitar a Cristo. Imitarlo en su carácter, amando, imitarlo en su pensamiento, estudiando, imitarlo en su compromiso, sintiendo pasión por los perdidos y por la iglesia. Cuando lo entiendo así, entonces me pregunto: ¿puedo parecerme a Jesús? Yo, que tengo tantas limitaciones, que tengo historias tan complicadas detrás de mi vida, ¿yo puedo parecerme a Jesús? Sí. Todos podemos parecernos a Jesús. Pregúntenme cómo. Para saber el cómo, necesitamos ir a 1 Corintios 5 del 6 al 8. Póngalo, por favor. 1 Corintios 5 del 6 al 8. Para parecerme a Jesús. ¿Cómo hago para parecerme a Jesús? Pablo dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Miren el versículo, por favor, porque aquí se dice claramente que el problema del liderazgo tiene que ver con la vieja levadura. ¿Por qué no me puedo parecer a Jesús si tengo ganas de serlo? Porque tengo problemas con la vieja levadura. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretamos este pasaje?
Este versículo tiene que ver con el Antiguo Testamento. Acuérdense, Pablo era un rabino judío, conocía la historia. Entonces, cuando Pablo escribe esta palabra, está haciendo un puente con la salida de Israel de Egipto. Porque se dice en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel tenía que dejar Egipto de forma apurada. Y para salir apuradamente no debían llevar la vieja levadura de Egipto. ¿Por qué pidió Dios que no lleven la levadura de Egipto? Porque Dios quería que su pueblo rompiera con Egipto, rompiera con la cultura de Egipto, rompiera con las costumbres, sigue por favor, los valores, los ideales, la moda e inclusive la comida. Ahora escúchenme, cuando yo me convierto y tomo mis clases de discipulado y vivo mi encuentro y me bautizo y soy lleno del Espíritu Santo y ofrezco mis dones, mis capacidades para servir al Señor, ¿ok? Sin embargo, yo todavía traigo la cultura de mi país, la cultura occidental, y todavía traigo las costumbres con las que crecí. Si yo crecí en una familia disfuncional, yo traigo esas costumbres a la vida cristiana y traigo los valores que me enseñaron y los ideales y la moda y hasta la comida. Por eso es que en una iglesia latina como esta, ¿qué se come? ¿La comida española o la comida latina? Están aquí, pero seguimos comiendo lo de allá, porque hemos traído todo eso. Israel estuvo siglos en Egipto, acostumbrados a la vida de Egipto. Es esa la razón que cuando están en medio del éxodo y no tienen qué comer, los hombres van a ir delante de Moisés y le van a decir: allá comíamos rico, acá no comemos nada salvo este maná, pero allá, y empiezan a añorar la comida de Egipto. Entonces, la vieja levadura de la cultura, las costumbres, los valores, los ideales, la moda y la comida. Y Dios está diciendo: tienes que romper con todo, tienes que romper con todo. Eso significa que tienes que limpiarte de la vieja levadura. Se está adelantando mi hermano, retrocede. Quiero que marques eso nada más. Tienes que retroceder, limpiarte de la vieja levadura. Solo cuando te limpias de la vieja levadura te puedes parecer a Cristo. Porque si no lo haces, vas a vivir la vida cristiana con moldes mundanos. ¿A quién fue escrita estas palabras? A la iglesia de Corinto. Y los hermanos de Corinto fueron los inventores de la tercera categoría. O eras un creyente con vida cristiana, vida eterna, o eras un incrédulo condenado al infierno. Los corintios inventaron la tercera categoría: creyente carnal. Creyente carnal. Vivir la fe cristiana con un molde mundano. Y lo más grave, toleramos la vieja levadura porque estamos ignorando la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual es entre la levadura de malicia y de maldad versus, ahora sí márcalo, versus la levadura de sinceridad y verdad. Márcalo, por favor. Así que, miren lo que estamos aprendiendo. Así que, nuestro gran problema es, avanza por favor, la mayoría de líderes rechaza los actos de maldad, pero descuida la malicia en sus propias vidas.
Ese es nuestro problema. O sea, tú, como cristiano, vas a rechazar toda expresión de maldad. Ya no la toleramos. O sea, si antes eras una persona que le gustaba la fiesta y el baile y el trago, ahora que eres creyente y te ponen el trago y la fiesta y la música, tú dices, no, eso no es para mí. Rechazas. Sin embargo, todavía tienes malicia en tu vida. Nos escandalizamos con la maldad, pero toleramos la malicia. La malicia que está presente son los rezagos de la vieja levadura. Volvamos al versículo, por favor. Avanza. Ahí está todo lo que estoy presentando. Levadura de malicia y de maldad. Dos palabras. Malicia y maldad. Siempre van juntas. La maldad son los hechos concretos, los actos de maldad. La malicia es la forma de entender mundanamente la vida. Rechazas la maldad, pero todavía tienes activa la malicia. Para borrar eso de tu vida necesitas sinceridad y verdad. La sinceridad para reconocer que hay cosas en tu vida que se tienen que corregir. La verdad para aprender cómo ser diferentes. Sinceridad y verdad, márcalo por favor. Sinceridad y verdad es el proceso en el que somos transformados para llegar a ser como el Señor Jesucristo. Entonces, al principio, me queda un minuto, al principio yo les dije, la calidad de una iglesia depende de sus líderes, de cómo se relacionan los líderes. Pero en una iglesia, cualquiera que sea, siempre hay problemas, roces, malos entendidos, que tratamos de manejar. Pero los roces, los malentendidos que tratamos de manejar y minimizar son como las rajaduras de una construcción. Entonces tú puedes cubrirlas con un empaste, pero la rajadura está ahí atrás. Y la puedes maquillar y pintar y la gente va a venir y dice qué bonito, pero la rajadura está atrás y el tiempo pasa y las cosas cambian hasta que viene un terremoto y la rajadura se abre y las iglesias se dividen. ¿Cuántas iglesias cristianas se dividen? De 5, 4. O sea, debemos cumplir la gran comisión multiplicándonos, pero nosotros cumplimos la gran comisión dividiéndonos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan común los roces dentro de la iglesia? ¿Por qué son tan comunes las dificultades? Porque aunque tenemos buena voluntad, yo no he resuelto el problema de la malicia en mi vida. Cuando los líderes, retrocede ahora por favor, sigue retrocediendo, vuelve, ahí. Cuando los líderes rechazan los actos de maldad, pero descuidan la malicia en sus propias vidas, entonces, por más talento, por más capacidad, tarde o temprano, la iglesia va a sufrirlo. Esta es la conclusión. Avanza, por favor. Avance, avance, avance. Una más. Esta es la conclusión. Todos tenemos un grado de malicia en la vida. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Qué hacemos con eso?
¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos vivir con eso? Tenemos que resolverlo, tenemos que matarlo. Matar al viejo hombre, crucificarlo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Los católicos lo han malentendido y hacen penitencia y se latigan. Pero ¿qué hacemos los cristianos evangélicos? Comemos rico y la pasamos bien. ¿Qué hacemos para vencer la malicia? Necesitamos cultivar la humildad. Necesitamos practicar la gentileza. Necesitamos pensar en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo verdadero.